Pues primero de todo, un placer poder conversar y platicar con él un rato. Bueno, agradecidos también desde el equipo de Fútbol Lab por haber aceptado esta invitación. Y nada, bueno, para empezar, comentar quién es Gerard Nus, cómo se titula su libro y por qué decidió escribir este libro. Bueno, primero de todo, muchas gracias por esta charla. Para mí es un placer estar con vosotros. El libro que escribí lo escribí en inglés inicialmente, que el título, por lo tanto, era The Warm-Up in Soccer, Football Training and Sessions, que es el calentamiento en el fútbol, sesiones de entrenamiento y partidos. Y el objetivo principal era, después de esos 3 años iniciales que estuve en Inglaterra, pues me entraron dudas de lo que veía y creía que había margen de mejora. Y sobre todo, pues fue eso, una reflexión personal y profesional de un elemento pues, que es una parte imprescindible en el entrenamiento del fútbol, de todos los niveles, pero especialmente en el nivel profesional, donde es tan importante aprovechar el máximo todo el tiempo que podamos y que tenemos a nuestra disposición para sacar rendimiento, ¿no? Para mejorar nuestros futbolistas y para prepararlos para el entrenamiento posterior o obviamente para el partido. Muy bien, pues nada, arrancaremos con unas breves preguntas sobre el libro para que nuestra pequeña audiencia pueda conocer un poquito más sobre este libro titulado, en español, El calentamiento en el fútbol. Y para empezar me gustaría preguntarle ¿qué tips, consejos puede dar sobre el calentamiento antes de un partido? Si tiene diferencias en cuanto a preparar un entrenamiento, a preparar un calentamiento en un entrenamiento y en un calentamiento en un partido. ¿Qué diferencias o se parecen o son muy diferentes? Bueno, la principal diferencia es que el día del partido, lo importante sobre todo es el partido. Por lo tanto, lo que uno quiere hacer es preparar, sobre todo fisiológicamente y a nivel mental también al futbolista para lo que viene a continuación, que es el partido. Eso es lo principal. En cuanto al entrenamiento, para mí, el calentamiento dentro del entrenamiento para mí es parte del entrenamiento y como tal es un momento ideal ya para mejorar. Entonces, aunque sea una parte, digamos, inicial del entrenamiento, es parte del entrenamiento y, por lo tanto, aspectos tan básicos o tan simples incluso como mejorar con el perfil no hábil, son elementos que si le damos importancia aprovechamos esos minutos para conseguir mejoras, ¿no? Más o menos sustanciales, obviamente, pero sí es importante optimizar y aprovechar todo ese tiempo. Entonces, hay matices. Luego, también para nosotros lo que era importante, y de ahí la reflexión de este libro, es el que tenga una consecuencia, una lógica, digamos, entre la parte principal del entrenamiento y esa parte del calentamiento. Es decir, que ya podamos, de un modo, anticipar que sea de precedente de lo que va a ser nuestra prioridad en la sesión de entrenamiento. ¿Y por qué eso? Porque de este modo, si ya estamos estimulando, ya estamos introduciendo esos mismos aspectos, la parte principal gana en cuanto a calidad. Gana calidad porque ya el jugador está centrado en lo que especialmente vas a exigirle, a lo que le vas a pedir y por lo tanto ya está con el chip y la predisposición de sacar el máximo en cuanto a ese aspecto concreto, ya sea técnico, táctico, físico o lo que consideremos. No te oigo, creo que has puesto el mute. Vale, ahora sí. Vale. Ahora sí, genial. Perdona, Vale. Pensé que digo, no se haya dormido. Digo, No, que no sé, el micro y eso, no sé. Bueno. Vale,
Pues bueno, vale. Claro, que ahora me he perdido un poco. Vale, sí. Bueno, pues a raíz de, bueno, como estamos viendo que hay tantos partidos en tanta escasez de tiempo, como estamos viendo por el tema de la pandemia y demás, ¿crees que la función del preparador físico pues ha tenido mayor importancia en los equipos a nivel profesional, o ya viene de años atrás donde la preparación física de los futbolistas pues tiene un papel muy importante, ¿no? ¿Qué opinas sobre esta situación? Bueno, yo creo que en general el preparador físico es una persona muy preparada. Dentro del staff moderno, digamos, es una de las personas que tiene en muchos casos un porcentaje de esos casos de estudios pues más elevado incluso que el resto de componentes. Quizás el doctor, el médico, puede ser allí un parecido, incluso el departamento médico, ¿no? En muchos casos, gente muy formada a nivel de másters, de doctorados, etcétera, de cursos de formación. Y creo que los últimos años hemos visto como que el preparador físico ha ido incrementando terreno en cuanto a la acción o al trabajo que puede ser, ¿no? Dentro de un cuerpo técnico. Para mí creo que no debería ser como tal, debería ser pues, simplemente una organización de todos nuestros componentes, pues, le pongamos el título o el nombre que queramos al trabajo, segundo, asistente, da igual. Realmente lo importante es que el colectivo que estemos allí, cada uno con una formación, con unas experiencias, pues aportemos lo máximo, que al final el objetivo final es uno, sobre todo, claro. o lo principal, que es competir y ganar más partidos, así como mejorar los futbolistas, ¿no? Pero sí, creo que la figura, digamos, licenciado en INEF, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, pues en los últimos años ha ido, digamos, cogiendo un protagonismo importante. Es una figura, dicho de otro modo, que ha ido a más y se le da muchísimo valor y mucha responsabilidad debido también a lo que bien comentabas, Héctor. Al final hay tanta densidad competitiva que en muchos casos pues la recuperación y el poder estar en esos picos de forma es esencial, ¿no? Pero para mí creo que solo darle la responsabilidad a esa persona dentro del cuerpo técnico sería injusto, porque todo supone una carga, sea mental, sea física, todo lo que el colectivo, digamos, de staff puede hacer, incluso charlas. Si haces charlas de 2 horas, pues eso implica un desgaste. Entonces tienes que saber gestionarlo a nivel de cuerpo técnico, a nivel de entrenador, sobre todo como responsable y gestor de ese grupo de trabajo. En cuanto a tus inicios, en cuanto a tu trayectoria, vimos que estuviste en el Club Gimnàstic de Tarragona y después diste el salto ya a Inglaterra de la mano de Rafa Benítez en el Liverpool. ¿Cómo es ese cambio de pasar del Nàstic de Tarragona, que es un club a nivel catalán importante, pero el Liverpool es un club de los tops de Europa, y encima con la figura de Rafa Benítez, ¿cómo fue dar ese salto? Y ¿qué diferencias viste tú entre pues un club medio de España y un club tan grande como el Liverpool, ¿no? Bueno, diferencias hay, obviamente. En mi caso fue una experiencia no solo profesional, sino a nivel personal también, porque apenas terminé los estudios universitarios y fue una oportunidad entrar en el fútbol base y después de un club tan importante, ¿no? A nivel mundial como es el Liverpool, y después, una vez allí, pues poder entrar, digamos, en el cuerpo técnico del primer equipo, digamos, de Rafa Benítez, ¿no? Que era el manager en ese momento. Para mí, siempre he dicho lo mismo, tengo solo palabras de agradecimiento por esa oportunidad. Estar cerca de una persona de tanto nivel, de tanto conocimiento, así como su staff y su gente alrededor, pues fue un aprendizaje enorme. Hay diferencias por la dimensión del club,
y bueno, y también por lo que es la cultura del país. Claro. Hay muchos elementos que podemos, digamos, hablar de ellos, ¿no? Pero lo importante es de cada uno de los retos que uno pueda estar, digamos, tiene que reconocer qué es lo que puede aportar, aprender lo máximo posible y no por el hecho simplemente de ser un nombre o un club, digamos, con una reputación, pues uno pues ya de por sí aprende más o ya de Claro. por sí. No, hay a veces experiencias de clubes, bueno, o quizás uno tiene más rol, ¿no? Tiene una función más destacada o puede tomar más decisiones y todo eso, pues también para mí es algo que en otros momentos de mi carrera he podido estar en otros clubes de menos conocidos, pero que me he sentido muy bien también y donde he aprendido muchísimo, quizás porque tenía más responsabilidad y en fin, lo importante es saber sacar lo máximo y sobre todo seguir aprendiendo. Bueno, una vez terminada su etapa en Liverpool, decidiste, bueno, emprender un viaje largo como es a Corea del Sur. ¿Me podría explicar las diferencias entre, bueno, la preparación física europea y cómo te encontraste el equipo a nivel físico en Asia? ¿Qué diferencias entre Europa y Asia? Sí, bueno, el perfil, digamos, de jugador coreano, en este caso, es un perfil, por los recuerdos que tengo ya de esa etapa, un jugador muy trabajador, con muchísima capacidad de trabajo. Incluso tenía otros compañeros, ¿no? Otros asistentes que sobre todo a los jóvenes los hacían levantar por la mañana, les hacían, pues estaban al día 3, 4 sesiones, ¿no? Incluso en ese caso intentaba aportar o pedir que fuésemos más que la excelencia fuese a través de la calidad y no tanto en cuanto a la cantidad. Hay otras culturas que es diferente, que tienes que ir detrás de ellos, que tienes que convencerles para trabajar más y más. Aquello ni mucho menos es la realidad cultural. Es una cultura donde es muy competitiva y ahí se entiende como algo natural, ¿no? Algo de la esencia, digamos, del coreano. El conocimiento táctico o quizás la presencia física en cuanto a fuerza es algo que diferencia de otras experiencias, por ejemplo, cuando he estado en África, pero sobre todo quiero destacar un elemento técnico muy elevado, porque al final como entrenan mucho, repiten y hay un montón de contactos al balón, por lo tanto tienen un nivel dentro de Asia, es una de las ligas más potentes del fútbol a nivel del continente asiático, con muchísima capacidad de trabajo y donde hay márgenes de mejora en cuanto al tema de metodología, en cuanto al tema de físico o de las nuevas tecnologías aplicadas y a nivel colectivo en cuanto a trabajos tácticos, que creo que hay otras ligas que están más avanzadas o que han evolucionado más en estas áreas. Bueno, a continuación volviste a Inglaterra para dirigir como jefe de entrenador de la academia del equipo inglés. ¿Por qué decidiste volver a Inglaterra? ¿Te propusieron esta oferta o querías volver al país que se suelen decir de la cuna del fútbol, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Inglaterra lo que es prácticamente uno de los destinos de gran parte de los profesionales del fútbol, porque es un país, como bien has dicho, que se respira fútbol, donde, bueno, creo que es espectacular poder vivirlo, la afición, las instalaciones, en fin, hay un montón de elementos que atraen muchísimo y todo el fútbol inglés al final es algo diferente. Yo esos años que estuve en el Liverpool, poder estar en Anfield, poder vivir You Will Never Walk Alone, ¿no? Cómo se canta, Claro. cómo se siente, eso representa muchísimo y sí que hay otros clubes de otros sitios en el mundo, pero especialmente, yo al menos no he estado en ningún sitio
que me genere tanto como fue el Liverpool en este caso, pero también lo he visto cuando hemos ido a jugar contra otros equipos, que es algo pues, cultural, ¿no? Y salió la oportunidad. Inglaterra es como mi segunda casa, porque como bien comentaba antes, fui muy joven para allí y aprendí el idioma. Y bueno, me dio una experiencia espectacular, y al final haber pasado pues 4 años trabajando en 2 clubes que actualmente ambos están en la Premier League, pues fue muy importante. En ese segundo reto fue gracias a Gustavo Poyet, que tengo un cariño especial y somos muy amigos, y que precisamente ahora está pues trabajando en el fútbol chileno. Y ya está, es un poco al final el querer estar en proyectos donde uno se sienta que puede aportar, donde uno pueda experimentar también y aprender de esas situaciones. Bueno, hablando de proyecto, también te embarcaste en un proyecto, bueno, pues en Oceanía, ¿no? En el Melbourne City. ¿Qué extraes de tu experiencia en Australia, tanto de preparador físico como también de técnico, ¿no? ¿Qué puedes extraer de tu etapa en el país australiano? Sí, bueno, allí estaba de asistente de John Aloisi. Primero, luego cuando el club decidió cambiar de entrenador, estuvo John Van Schip, que es el actual seleccionador de Grecia. Y bien, bueno, una cultura diferente. La mayoría de los países donde he estado, especialmente Inglaterra, el fútbol se vive de un modo diferente. Es el deporte primero, único prácticamente, a diferencia, ¿no? A mucha diferencia, digamos, del resto de deportes, pero en ese país no. En Australia hay otros deportes, la gente pues prefiere otros deportes y por eso tiene otra dimensión. Sin embargo, la cultura, la gente ama el deporte, es una sociedad muy deportista, es un país que está creciendo, que es relativamente nuevo, y por ello está todo, pues digamos, o hay mucho margen en cuanto al desarrollo digamos, del deporte también, ¿no? En ese momento, bueno, viví una competición muy bonita, donde hay jugadores de mucho nivel y que incluso en las competiciones, digamos, de Champions Asia, pues hicieron los equipos sacaban muy bien, ¿no? Sacaban resultados muy positivos y rendían muy bien, competían muy bien contra ligas con un poderío económico muy superior, como puede ser pues, la K-League, por ejemplo, en Corea, o la J-League, la liga japonesa, ¿no? Bueno, una vez terminada la etapa en Australia, bueno, decidiste volver a España. Estuviste bueno, pues en el staff del Elche Club de Fútbol, que ahora está en Primera División. ¿Qué experiencia puedes extraer de esta etapa en el club ilicitano? Sí, bueno, realmente el orden fue, entré en el staff con Abraham Grant en la selección de Ghana, en la Copa África, digamos, del 2015. Sí. Lo que pasó que, claro, cuando tú estás en una selección, en muchos casos no tienes el día a día, ¿no? Y en una selección pues, de ese nivel, a nivel del continente, digamos en lo que es África, la mayoría de esos jugadores pues, están compitiendo y jugando en Europa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hemos tenido a Wakaso, Thomas Partey, jugadores de ese nivel, ¿no? tan alto. Y en la Premier había muchísimos. Por eso yo vivía pues, en España, y gracias a Ramón Planes, que actualmente está trabajando en el Fútbol Club Barcelona, pues el tiempo que no estaba vinculado a la selección ganesa, pues estaba colaborando, ayudando digamos, en la Secretaría Técnica del Elche, y posteriormente, el año después, en el Rayo Vallecano. Así como con la selección de Ghana, que estuve en 2 Copas África, la del 2015 a Guinea Ecuatorial, que llegamos, por cierto, a la final, y la del 2017, que perdimos en semifinales contra la que fue finalmente ganadora de esa Copa en Gabón, que fue pues Camerún, ¿no? Camerún, sí. Sí.
Entonces, bueno, eso fue, digamos, esos años donde tuve la suerte de poder compaginar, digamos, esos roles de asistente y a la vez estar en una dirección deportiva que es también pues de clubes, como bien has dicho, ¿no? El Elche ahora en Primera División y esperemos que Que siga se la salve. temporada. Eso es. Y el Rayo Vallecano, pues también un gran equipo, un club muy especial que le tengo muchísimo cariño a él y a su afición y también a su presidente. Bueno, veremos a ver si el cuadro de Vallecas consigue meterse en los playoffs y, bueno, pues optar a volver a la élite, ¿no? Bueno, después de un breve paso por Kazajistán y por el fútbol sueco, ha emprendido un nuevo viaje bueno, pues a la India. ¿Qué nos puede contar del fútbol de la India? Y si notas mucha diferencia entre el fútbol de la India y del resto del resto de países en los que ha estado. Bueno, diferencias sí hay. Yo creo que lo que hace sobre todo más especial ha sido el tema del COVID. Claro. El COVID lo ha condicionado en ese caso porque se ha disputado el campeonato en un formato burbuja, por lo tanto, claro, no hemos conocido India. Nosotros, todos los equipos, estábamos en la ciudad de Goa, la zona de Goa. Es una zona turística, digamos, dentro del país. Y apenas por todas esas restricciones pues hemos estado prácticamente en una habitación de hotel, en una zona común donde hacíamos pues las actividades de equipo, comidas, reuniones, algún trabajo de activación, charlas, etcétera, tal. Y después el campo de entrenamiento, y eso es. Claro. La única excepción era el día del partido, que podías ir a un estadio o otro. Habían 3 sedes. Y allí competíamos pues cuando nos tocaba contra los otros equipos. Es decir, ha sido una pena porque me hubiese gustado pues vivir, conocer más lo que es la gente, la cultura y así como todas esas ciudades, ¿no? Y esos estadios realmente también. Pero bueno, yo siempre he dicho desde el primer día que a pesar de las circunstancias ha sido una experiencia muy interesante. Creo que es una liga que está creciendo muchísimo, la están haciendo muy bien. Ahora se terminó la 7ª edición y cada vez va mejorando el nivel. Hay jugadores muy interesantes, hay técnicos muy buenos y bueno, sobre todo es toda esa organización que hacen un seguimiento y a nivel de televisión pues muy profesional y que uno pues se siente muy valorado y es una oportunidad poder haber estado allí. Bueno, hablando de Efficiency Match Sports, que bueno, ahora nos explicarás un poquito en qué consiste y demás, porque para alguien que no sepa lo que es, ¿cómo describirías esta aplicación que cofundaste, ¿no? Sí, Efficiency Match Sports fue una herramienta que empezamos a trabajar con sobre todo mi socio principal, que es informático, Jaime, y él lo que quisimos hacer es una herramienta que sobre todo nos ayudase en el día a día. Hay muchas herramientas para entrenadores, sobre todo, preparadores físicos, scouts, asistentes, en fin, para los profesionales del deporte, no solo de fútbol, por cierto, sino de prácticamente todos los deportes colectivos. Y nosotros buscábamos una herramienta que pudiese, que lo englobase prácticamente todo, que no tengamos, oye, para esto utilizo esto, para eso otro, tal. No, prácticamente el 95% de lo que necesitamos hacerlo a partir de esa herramienta de Efficiency Match Sports. Y estamos muy contentos porque lo conseguimos y además también ha respondido, pues digamos, ha solucionado la necesidad de mucha gente, muchos compañeros, gente de un nivel muy alto, a nivel profesional, que están en clubes top, lo están utilizando. Y las partes que tiene Efficiency Match pues son prácticamente una zona donde uno crea sus tareas, sus ejercicios, como es a través de animaciones, es muy visual porque
Al final, especialmente cuando vas desplazándote en países donde uno quizás no entiende tu idioma o tú no entiendes el idioma, pues sí, por ejemplo, en Kazajistán, ¿no? Podías tener un traductor, o si vas a la China o países así donde el idioma es un hándicap, es un condicionante. Al final, tener herramientas visuales facilita muchísimo. Pero incluso cuando hablamos el mismo idioma, cuando tú eres capaz de poner, oye, tú eres poner el número, el dorsal, la cara, uno pues reduces las dudas, ¿no? Es que es clarísimo, oye, que tú cuando estás para aquí, el otro tiene que doblarte, cuando conduce, tú haces esto, y ya no te digo pues en balón parado, ¿no? Donde eso es top. Y sobre todo queríamos que fuese pues eso, una herramienta no ya del futuro, sino del presente. Vemos constantemente los técnicos que están en los terrenos de juego o el día de partido con iPads. Pues bueno, es una herramienta que se utiliza, se trabaja en el iPad, y así también como dispositivos de iPhone, pues también es compatible. Muy interesante, ¿no? Bueno, pues para ir finalizando, ¿no? Unas preguntitas más ya personales. La primera que me gustaría hacerle es, ¿en cuál de todas las funciones en la que ha hecho durante estos años en los diferentes países que ha estado, cuál es la que ha sentido más cómodo y cuál es la que, bueno, pues si me vuelven a llamar de Australia, de Melbourne, pues volvería a ir? ¿O dónde te has sentido más cómodo? Muy buena pregunta, y realmente no soy capaz de simplificar la respuesta, porque al final cada situación te aporta algo, y obviamente pues echas de menos otros aspectos, ¿no? Australia es un país precioso, pero está muy lejos realmente. Y luego Corea me encantó, la cultura, ese respeto a la gente mayor. Hay muchos elementos de la sociedad también que me encantaron. Pero en general lo que creo es, independientemente del país, en ese caso, en mi caso particularmente, personalmente he estado sobre todo centrado en el proyecto deportivo. Para mí lo que más importa, como estamos hablando a nivel profesional, es donde uno pueda aportar lo máximo posible. Trabajando en equipo, porque da igual el rol que tengas, da igual si eres asistente, si eres primer entrenador, si eres secretario técnico, director deportivo, da igual. Al final el trabajo en equipo es imprescindible. No entiendo de otra manera, y a mí me gusta eso, creo muchísimo en eso. Yo no soy capaz de llevar solo un grupo de jugadores o un grupo de secretaría técnica. Eso necesitas para poder controlar, para poder dominar o estar presente en muchas áreas que afectan al rendimiento. Se necesita de un grupo de trabajo experimentado, con nivel, y que sepa sobre todo trabajar. Yo creo que el haber estado en muchos roles diferentes aporta, digamos, esa otra visión, y cuando me habla alguien de la dirección deportiva, pues yo entiendo el por qué lo puede estar diciendo, porque he estado en esas posiciones, o al menos muy parecidas. O cuando he estado de primer entrenador y puedo tener un asistente, entiendo perfectamente por qué he estado de asistente. Y creo que eso es importante. La adaptación es, a día de hoy, no solo en el mundo del deporte, es vital. Es vital para poder adaptarnos, nunca mejor dicho, a cada una de las situaciones, para aportar y para ir prosperando del modo más adecuado, ¿no? Esa es, digamos, la visión que tengo, y ya está. Pero bueno, por encima de todo, Inglaterra es el país donde a nivel profesional uno, o al menos yo, me he sentido muy, muy bien, porque todo el entorno es espectacular, y eso es algo que cuesta imitarlo o igualarlo. Bueno, Gerard, que ha estado prácticamente en todos los continentes, tanto entrenando, ¿qué le aconsejarías a una persona que tenga la oportunidad de salir fuera a entrenar, fuera de su país, y tenga dudas si aceptar o no? Gerard, ¿qué le dirías? Bueno, primero de todo, cuando vas fuera,
te aporta muchas cosas, no solo a nivel profesional, ¿no? También de vivencias, a nivel de conocer. Pero yo creo que como toda decisión en la vida es valorar qué es lo que uno quiere y ser consecuente. Es decir, cuando he estado fuera, pues obviamente me he perdido otras Claro. cosas y sacrificas otras cosas. El tema familiar, por ejemplo, no es fácil. Y bueno, así como amistades y eso, ¿no? Al final uno, bueno, tiene que saber lo que quiere, tiene también que empieces ahora o que estés ahora en esa línea, nadie te obliga, al final uno es dueño de sí mismo, por suerte podemos decidir y siempre pues puedes, si un día quieres dedicarte a otra cosa, pues obviamente podrás hacerlo, ¿no? Pero dedicarse al mundo del fútbol profesional tiene partes muy bonitas, cosas muy gratificantes, pero también es muy exigente, es muy duro y no es nada fácil, no es nada fácil. Al final yo diría que si uno tiene la oportunidad y tiene ilusión, ¿y por qué no? Les daría toda la energía, toda la fuerza para hacerlo, que sobre todo se den cuenta de que donde van tienen que ver cómo funciona, no siempre se puede de entrada aportar todo lo que uno cree que sabe o todo lo que considera que está bien. Hay que ser paciente, hay que adaptarse, hay momentos de que hay que decidir bien y hay que saber, sobre todo, tener una buena relación con el grupo de trabajo, porque si no hay ese entendimiento, luego es más difícil poder ir aportando pues, todos nuestros conocimientos, ¿no? Creo que es eso, es ser paciente, adaptarse y reconocer cuál es digamos, el cargo que tenemos y la posibilidad de llevarlo a cabo en un nivel de plenitud mayor o menor. En cuanto a tu futuro profesional, ¿tienes algo, bueno, algo oficial? ¿Vas a volver a España? ¿Vas a volver a la India? ¿Cuál es tu próximo proyecto? Pues realmente no lo sé, realmente De momento nada. me gustaría saberlo. Sí que por suerte pues estamos hablando de algunas opciones y eso pues se agradece, pero realmente no lo sé del todo y así que bueno, vamos a ver si en estas próximas semanas pues se puede definir y si no es en estas semanas pues más adelante. Lo que sí que es verdad es que tengo muchísima ilusión, tengo muchas ganas de seguir aportando, me apasiona mucho, demasiado, el mundo del fútbol y bueno, es el reto bueno, siguiente, por decirlo así, es de nuevo reconocer dónde estamos, saber qué es lo que quieren de nosotros y que se note realmente que llevamos una trayectoria. ¿No? No por simplemente repetir lo que ya hacíamos, sino que el contexto será completamente distinto y allí exigirá de un Gerard, en ese caso, pues diferente en aspectos. Habrá cosas que hay que mantenerlas, pero hay otros aspectos que seguramente serán diferentes porque la realidad del proyecto es otra. Y bueno, ya para finalizar la última cuestión, ¿quién es la persona a nivel futbolístico que más le ha marcado en toda su trayectoria hasta el día de hoy? Bueno, esta también es difícil. Al final, Rafa Benítez y su entorno para mí fue muy importante, también porque era muy joven en ese momento, pero así como todos los entrenadores que he tenido la suerte de trabajar, Abraham Grant, también le tengo mucho aprecio, mucho cariño, no solo, digamos, por la oportunidad directa de trabajar en él, un entrenador de ese nivel que ha estado en proyectos de Premier como Chelsea, West Ham, Portsmouth, así como muchos otros clubes o a nivel de selección. Pero, en fin, también hemos hablado antes de los técnicos que trabaje con ellos en Asia o en ese caso en Oceanía en Australia. Pero al final es de todos ellos o a nivel de dirección deportiva, Ramón Planes. Para mí la confianza de que te den el puesto de entrenador
para mí fue muy importante porque es algo que había querido desde muy pequeño, un día u otro ser primer entrenador, y eso pues al final me brindaron esa oportunidad el presidente Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, y así como el director deportivo en ese momento, que era Ramón, ¿no? A mí me encantó esa oportunidad en el fútbol norteamericano, en el Rayo OKC, que era el equipo franquicia, y eso pues para mí pues siempre marcó también un inicio de esa experiencia de primer entrenador, y después cada una de las otras experiencias pues guardo un recuerdo muy positivo, y también pues valoro y tengo una apreciación, digamos, de respeto y de cariño a todos aquellos que lo han hecho posible. Bueno, pues hasta aquí esta pequeña entrevista, pequeño diálogo. Bueno, un placer, te lo vuelvo a repetir, poder conversar con una persona que ha estado en tantos países, en tantos continentes, en diferentes culturas, y bueno, que puede nutrir a los seguidores de Football Lab a conseguir sus metas y en un futuro pues poder vivir de lo que más le apasiona, como es el mundo del fútbol. Así que de nuevo agradecerle el haber estado un ratito con nosotros, y bueno, pues aquí estaremos para lo que pueda necesitar, ¿no? Bueno, muchas gracias a vosotros por esta invitación. Ha sido todo un placer y ya sabéis que estaré encantado cuando queráis. Charlamos o cualquier cosa. Estoy a total disposición para compartir las experiencias y hablar de fútbol. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximas entrevistas y charlas. Hasta la próxima. Bueno, pues muchas gracias, Gerard. Espero que hayas estado cómodo y nada, un gusto lo personal poder hablar con usted. Muchas gracias. Estamos, Héctor, en contacto. Cualquier cosa, no lo dudéis. Perfecto. Venga, hasta muchas luego. Gracias, Gerard. Gracias. Chao. A otra. Adeu. Hola, soy Jordi Gómez, soy director de Football Lab. Decirte que evidentemente después de hacer una maestría con nosotros tienes la posibilidad de hacer prácticas en equipos de fútbol profesionales en el área en el que hayas estudiado, bien, y recordarte como siempre que las plazas son limitadas. Por lo tanto, llega un momento en el que tienes que tomar acción sobre lo que quieres ser y decidir, ¿vale? Para poder ejercitarte como profesional en el mundo del fútbol. Por lo tanto, te invitamos a que nos pidas información de este programa de alta especialización avalado por la universidad, bien, si quieres realmente escalar posiciones en el mundo del fútbol. Y bueno, estamos aquí en contacto en las redes, en la web y a través de todo el personal que forma parte de este equipazo que tenemos en Football Lab.